las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se retiró en barca a un lugar despoblado y solitario. Cuando la gente se dio cuenta, lo siguió desde los pueblos. Al desembarcar Jesús y ver la multitud, sintió compasión por ellos y curó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado, ya es tarde. Despide a la gente que vayan a los pueblos y compren de comer. Pero Jesucristo dijo: no hace falta que se vayan, denle ustedes de comer. Pero ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 13 al 21. Nos convertimos en servidores de la misericordia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 2 de agosto, año 2020. Nos convertimos en esos servidores de la misericordia de Dios. ¿Cómo plantea Jesús la misericordia? Desde la necesidad humana, desde la Eucaristía, desde el pensamiento y el sentido común. Aprender a tener eso tan importante en una vida de sociedad, sentido común. A pensar en los demás, como decimos, de ordinario. En los textos bíblicos se puede contemplar los gestos de amor y de misericordia que tiene Jesús para con las personas, para con los grupos, los pueblos, las comunidades, como un Dios que está al frente de todo y sabe lo que nos está sucediendo. Él se preocupa, Él interviene, Él toma decisiones, Él propone, Él invita, Él propicia como momentos para que aprendamos a contemplar las necesidades de las demás personas. Él toma la iniciativa para enseñarle a los apóstoles a compartir el pan, que es el signo de la caridad y de la misericordia. Por eso dice el Maestro, de acuerdo a la Sagrada Escritura: no hace falta que vayan a comprar comida, denle ustedes de comer. Capítulo 14, versículo 16 del Evangelio según San Mateo. Jesucristo da las muestras de qué es el amor y la misericordia con los enfermos, con las personas que han sido desplazadas de la sociedad, con el que tiene lepra, con el que no puede hablar, con el que es ciego, con el que es sordo, con el que es mudo, con la persona que le pide alguna ayuda. Ahí está el valor de la misericordia de Dios. Y se lo plantea a los apóstoles, o sea, a nosotros mismos, a los sacerdotes, a las religiosas, al laico comprometido en una parroquia. Tiene que ser necesariamente una persona de la misericordia, como lo fue su maestro. El punto es como tratar de descubrir ese misterioso acto de Dios que logra la resonancia en la Eucaristía. Y Dios se da cuenta de la necesidad de comer el alimento de la vida eterna, el pan de vida. Dios da los elementos básicos, no lo entrega a Él directamente, porque su reino y su Eucaristía tienen su razón de ser. Es propiciar un mundo mejor. Y así como en la Eucaristía se tendrá que decir: quien coma de ese pan y beba de ese cáliz tendrá la vida eterna. Quien coma de ese pan no puede salir siendo la misma persona, a criticar a los demás, a acabar con todos los que van a su parroquia. No puede ser, es contradictorio.
Jesús muestra que somos esos misioneros de la misericordia, servidores de la misericordia de Dios. Y los que crean en Él tendrán que aprender a vivir de acuerdo a la misericordia, a esa directriz. Es un reino donde brilla la justicia y la hermandad. Una Eucaristía que sea como el compendio y la suma de la fe. Y así la definen los santos en la historia. Una Eucaristía que es el compendio y la suma de la fe. Una Eucaristía que confirme nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Así lo afirmó San Ireneo, obispo de León, considerado como el campeón de la lucha contra las herejías. Lo decía en un discurso el Papa emérito Benedicto XVI y lo confirma el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en ese numeral 1327. Jesucristo es el pan de vida eterna. Y así lo conocemos. El pan no es exclusivo de ser un alimento que sacia un hambre material de hombres y mujeres, es el alimento básico que define la fe, la espiritualidad de cada persona, define el ser y la razón de ser de cada persona. Una persona no puede comer la Eucaristía y ser contraria con sus semejantes. Tiene que ser necesariamente misericordia. Dale vosotros de comer, hágalo usted mismo. De ejemplo a los demás. Es el pan de la palabra, es el pan de la Eucaristía, es el pan que se ofrece, es el pan que se dona, es el pan que purifica, es el pan que nutre, es el pan que quita el pecado del mundo. Y así plantó Jesucristo su propia Eucaristía, su primera Eucaristía, su Eucaristía de la eternidad. El que no come, el que no acepta, el que no escucha la palabra de su Señor, no puede entender en qué consiste la vida eterna. El Papa Francisco considera que Jesucristo convierte a cada persona en un servidor de la misericordia. Así lo dijo en una audiencia en el año 2016. Denle ustedes de comer, decía el Papa repitiendo y parodiando el eco del Evangelio. Así es Jesucristo y esa es su manera de ser. Compasivo y misericordioso, dijo el Papa. Esa es la manera de ser de él. Como cuando uno habla con una persona que la conoce tan bien y le dice, esa es su manera de ser. Compasivo, misericordioso. La Eucaristía debe ser al estilo que la presentó San Juan Pablo II en ese gran documento de Eclesia e de Eucaristía. La Eucaristía debe ser la dieta integral para el futuro apóstol de Cristo.